La guerra comercial iniciada por Trump ha hecho que Europa mire de nuevo hacia China. Desde España también se pretende afianzar las relaciones con la segunda potencia mundial, a la que compramos mucho más que vendemos. De hecho, es el objetivo del presidente del gobierno con su viaje a China. Pedro Sánchez busca ampliar los mercados de nuestras exportaciones, pero también salvar los aranceles de Estados Unidos. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, 3 viajes en 3 años. España se acerca a China. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Guillermo Abril, tú eres el corresponsal del País en China y te he llamado, quiero hablar contigo porque el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visita precisamente el país oriental en los próximos días. Tú has estado preguntando a los chinos qué saben de España, ¿qué te han dicho? Pues mira, sí, he estado en una zona que podríamos decir como de oficinas y pues he hecho este sondeo tan periodístico que tiene el valor que tiene, ¿no? Pero sí que ha sido interesante ver, bueno, pues por ejemplo, ¿no? dos jóvenes de 33 y 25 años y bueno, dicen que en China sinceramente no hay muchas noticias de España, ¿no? Conocen pocas cosas, los toros y el fútbol. Y por supuesto no tienen ni idea de que viene Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Y sí que dicen algo que es interesante, ¿no? Que no han visto noticias negativas de España, que eso ya significa algo, ¿no? Y después de por supuesto, conocen el fútbol. Les suena España a fútbol. Dicen que conocen a Messi, pero de pronto se dan cuenta que quizá Messi no es español. Messi es español. Y me encuentro un poco después con una mujer de 40 años que trabaja en diseño de interiores. Pues la hora de comer, está comprando en un puestecito una comida y ella de pronto lo primero que dice es que sabe que España es famosa por el arte. Y también dice que le parece un país romántico. Sabe que bueno, está al tanto de las relaciones internacionales, pero no es consciente de la visita de España tampoco. Sabe que España es parte de la Unión Europea y sabe que desde luego no tiene un conflicto España con China. Nuevamente esta es la idea, ¿no? China mide en su prensa, que está controlada por el gobierno, por el Estado, los países amigos y enemigos en estos términos, ¿no? Si aparece con conflicto o no aparece con conflicto. Me encuentro poco después con un chico que está, bueno, pues dando unos mordiscos a unos pauts, que son unos bollitos cocidos al vapor, muy ricos que hacen en China, muy de la hora de comer, del almuerzo, y está jugando a un videojuego, ¿no? Es un chico joven de 26 años, Kun, y recién graduado en medicina, según cuenta, y él ya directamente dice, mira, yo no sé mucho de España. ¿Sabes si China y España se llevan bien? ¿Son países amigos, no? ¿Qué le parece? Año de visita, por ejemplo. Y finalmente escuchamos a la señora Chang, de 52 años. Es una mujer que trabaja en la industria de la comunicación telefónica y ella, al salir de una tienda de alimentación, dice que no sabe mucho de España, pero yo creo que es casi la que más sabe de todas las personas con las que he charlado. Dice que es conocida España por el turismo. Y cuando yo le pregunto por qué sabe eso, me dice que es que su hijo ha estado en España. Y también dice que es conocida por el jamón. Y esto lo sabe porque su hijo, de ese viaje a España, le ha traído jamón. Y bueno, finalmente ella remata esta idea de si España es considerada un país amigo o no en China, y dice, yo creo que España es un país amigo porque si fuera enemigo seguramente lo habríamos escuchado en algún momento, como pasa con Estados Unidos. Así que yo creo que ese es un poco el resumen, ¿no?, de lo que hay. Sánchez viene a un país en el que tampoco se conoce demasiado sobre España, pero sí que saben que, bueno, hay una relación positiva
y que si viene aquí algún mandatario es porque pretende profundizar esa relación. Guillermo, acabamos de escuchar cómo suena la calle, qué piensan los chinos sobre España, que la verdad, por lo que escucho, en realidad es bastante poco. Jamón, turismo, fútbol, y me ha parecido muy interesante efectivamente eso que resaltabas, ¿no? Esa percepción de que si va el presidente es porque tenemos buenas relaciones e incluso que nos reciben para mejorarlas. Pero vamos ahora a los despachos, por favor. ¿Qué se busca con este viaje? ¿Quién viaja exactamente? Bueno, pues viaja el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Entiendo que viene con una delegación que la acompaña, suele venir el ministro de Exteriores. Y bueno, aunque no se conoce la agenda, ¿no?, exactamente, sí que se sabe que se va a encontrar con Xi Jinping y también con el primer ministro Li Qiang. ¿Y qué es lo que se busca? Está claro que profundizar las relaciones comerciales es lo que mueve este viaje. Hay yo diría que una especial sintonía, o desde luego una sintonía, no sé si especial, entre España y China que se ha visto en los últimos años, porque esta es la tercera visita de Sánchez a China en este tiempo. Y hay que entender también que la visita no solo tiene el sentido comercial, ¿no?, sino que, bueno, el año pasado Xi Jinping invitó oficialmente a los reyes de España a China. Y esa visita se producirá muy probablemente en el segundo semestre, en otoño. Y hay que entender una cosa, y es que las visitas, digamos, gordas en China son las visitas de los jefes de Estado. Pedro Sánchez no es el jefe del Estado, son los reyes. Y entonces China le da mucha importancia a ese tipo de visitas. Cuando Xi Jinping viajó a España en 2018, fue una visita, digamos, de Estado. Y como tal se le trató y fue, digamos, invitado oficialmente por los reyes. Y en ese sentido, pues esto es lo que está preparando y allanando el camino también la visita de Pedro Sánchez. Pero antes de la llegada de Sánchez, ¿cómo eran esas relaciones? Ha habido altibajos, pero en general son positivas las relaciones. Porque, bueno, arrancaron en 1978 con una visita de los reyes precisamente a China, y seguida de una visita en el año 85 de Felipe González. Y hubo una sintonía con España en el sentido de que eran dos países que más o menos, a la vez, cada una con su pasado, pero dejaban un periodo de cierre al mundo, ¿no?, más autocrático. En el caso de China era la China de Deng Xiaoping, ¿no?, y en el caso de España pues dejaba atrás ¿no?, estaba en plena transición, y eso hizo que, bueno, pues hubiera una especial sintonía que se intensificó después de la matanza de Tiananmen, y que, bueno, España, aun condenando lo que sucedió, buscó contemporizar y no arrinconar a China. Y fue un ministro español, el primer ministro de la Unión Europea que viajó a China en el año 90. Y eso yo creo que pues marcó un poco las relaciones con China. Lo digo esto para fijar un poco de dónde veníamos. Hubo un momento crítico, malo, para mal, en esas relaciones, que se venían siendo históricamente buenas, y es el de, bueno, pues cuando la Audiencia Nacional decide imputar a Jiang Zemin y a otros altos cargos, Jiang Zemin, expresidente chino, y a otros altos cargos de China, por el supuesto genocidio en Tíbet. Y eso fue algo que se acabó parando, esa imputación se acabó archivando y se recondujo la situación, pero eso fue un periodo crítico. Y eso ya nos sitúa más o menos en la pasada década, en la que, bueno, yo creo que las relaciones se han ido intensificando en términos de comercio y en términos de inversiones, y yo diría que ha empezado a entrar en un juego en el que es un triángulo, porque está España por un lado con sus propios intereses y está China con sus propios intereses, pero esa relación se mide por cómo la fija la Unión Europea y por cómo la fija Estados Unidos, ¿no? Son los dos grandes jugadores en esta partida que determinan cómo son las relaciones de España con China. Pues menudo equilibrio. Europa y España entonces están mirando a China en su preocupación por la economía. Justo esta semana, de hecho, el gobierno español lanzaba una campaña para responder a los aranceles impuestos por Trump con el lema «Nuestros valores no están en venta, nuestros productos sí». ¿Avalan los datos esta preocupación de Sánchez por cuidar las relaciones económicas con China? Bueno, yo creo que hay que entender que China es hoy un actor clave de la economía mundial. La idea de que los productos están en venta y de que queremos vender es, claro, es casi una ironía con China, ¿no? Porque el desnivel de balanza comercial que tenemos con China es gigantesco. Entonces, es verdad que España sí que necesita vender más productos, y eso es algo que
que cada vez que ha venido aquí Pedro Sánchez ha tratado de decirlo, ¿no? Y lo mismo con la Unión Europea. Y solo por dar un ejemplo, un detalle, y es en el primer viaje, ¿no? Después de la reapertura del COVID, que Pedro Sánchez fue uno de los primeros dirigentes, líderes europeos en viajar a China, y anunció pues, un acuerdo de la almendra y un acuerdo del caqui, que yo entiendo que tienen su valor, ¿no? Pero la contrapartida es que en el siguiente viaje China anuncia una inversión de una fábrica por el valor de 1.000 millones en España, ¿no? Para producir alta tecnología, clave para la producción de hidrógeno verde. Es decir, yo creo que hay un desequilibrio fundamental que en parte viene el presidente del gobierno para tratar de equilibrar, pero que quizá la solución no está en esa balanza comercial, ¿no? Sino en atraer inversiones, que yo es lo que creo que está haciendo España ahora mismo, ¿no? Y de algún modo atraer, ¿no? Si ya no van a llegar productos chinos porque ellos están produciendo esos coches eléctricos, esas baterías, ¿por qué no los producen en Europa? Es una de las soluciones que se han planteado por distintos gobiernos en la Unión Europea, es por la que está, digamos, apostando España, y es la de, produce en España, para España, ¿no? Y esta idea que de hecho replica además la misma idea que China ha hecho durante años. Entonces yo creo que esa es un poco la apuesta comercial, ¿no? De atraer inversiones, atraer producción para que se produzcan esas manufacturas de alto valor en España. Supongo que la relación estará marcada por ese déficit comercial del que me estás hablando, pero cuando va Sánchez a China, ¿cómo lo considera Xi Jinping? Pues... Hombre, es difícil saber cómo lo considera, ¿no? Xi Jinping aquí es muy hermético, ¿verdad? Pero yo sí que creo que España es vista en China como un país contemporizador dentro de la Unión Europea, es decir, que es comprensivo con China. China es consciente de que a la vez tiene España un peso en la Unión Europea, y yo creo que es en ese sentido, cuando Sánchez viene aquí en 2023, es un poco con esta idea, ¿no? Cuando vino en septiembre del año pasado, la Unión Europea estaba en ese momento de proteger la industria del automóvil con aranceles. Y España, que había apoyado la idea de imponer aranceles al coche eléctrico chino, en ese momento en que visita China, se está planteando quizá cambiar su voto. Es verdad que China le había planteado una investigación al sector porcino, que es uno de los más importantes para España. China es el principal destino de exportación de los productos porcinos españoles. Con lo cual, digamos, la situación era bastante complicada para España. Y Sánchez desde Pekín lanza un mensaje, en ese sentido contemporizador, como he dicho, de nadie quiere una guerra comercial. Esto, obviamente, China lo valora. España acaba absteniéndose en esa votación. Es verdad que sale adelante y se imponen los aranceles, pero China ha dejado, por ejemplo, en stand-by esa investigación al porcino. Con lo cual yo creo que esa situación resume perfectamente la relación que hay ahora mismo con España. Entiendo. Dame un segundo, Guillermo, ahora me sigues contando. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Hoy estoy hablando con Guillermo Abril sobre las relaciones de China y España por la visita que va a hacer Sánchez a ese país en los próximos días. Hemos escuchado hablar a los chinos de lo que piensan de España de forma generalista, pero en esta relación, ¿qué aspectos habría que mejorar? Tú que estás allí desde hace años, ¿qué les preocupa de nosotros? Pues para China es fundamental y es clave que Europa tenga una voz propia, diferente a la de Estados Unidos, que es lo que siempre ha defendido China, ¿no? A China le suena casi mejor que al propio Emmanuel Macron la idea de la autonomía estratégica europea. ¿Por qué? Porque significa que quizá haya una mayor cercanía comercial y haya una mayor cercanía a la hora de tomar decisiones de calado internacional. Con lo cual yo diría que eso es lo que realmente le preocupa a China. Cómo sintonizar mejor con el resto de la Unión Europea. Oye, y hablando de preocupaciones, que me lo apuntabas al principio del episodio y no podemos obviar las cuestiones que conciernen a los derechos humanos allí donde estás, ¿cuáles son los principales problemas? Bueno, pues China acumula denuncias de distintos gobiernos, organismos internacionales, ONGs, en distintos campos. El primero y el más conocido últimamente, el que más se habla últimamente, es el de las minorías étnicas, sobre todo la minoría uigur en Xinjiang.
Está, por supuesto, la situación en Tíbet y la represión de las libertades en Hong Kong en los últimos años. Está, por supuesto, ¿no?, la diferencia entre nuestro sistema político como democracia liberal y el sistema chino, que no reconoce el pluralismo político. Y también, obviamente, está la cuestión delicada de Taiwán, que esto ya no es una cuestión de derechos humanos en sí, sino que es una cuestión geopolítica candente siempre y que es la que enfrenta a las dos grandes superpotencias en el mar del sur de China, ¿no? Están Estados Unidos y China enfrentándose en este punto. Y me decías antes cuál ha sido la postura del gobierno español en el pasado, ¿no? Pero actualmente, en visitas como estas, ¿cuál es? Por supuesto, España, en este sentido, pues defiende los valores democráticos y los derechos humanos, y así se lo hace constar siempre, tanto en las declaraciones internacionales como cuando tiene un encuentro de alto nivel con China. Pero es verdad que la idea de España no es la de confrontación directa con China respecto a estos temas. Y bueno, he puesto el ejemplo, ¿no?, de Tiananmen antes, en el que pues España hizo de contemporizador, ¿no? Y al final, pues pensando que no tenía ningún sentido arrinconar a China, porque la idea es mejor que China esté conectada al resto del mundo y no arrinconarla con sanciones, España ha tratado de no confrontar directamente, a pesar de defender firmemente todos esos derechos humanos y valores que considera innegociables. Y volviendo al contexto actual de guerra comercial, en la que China ya ha respondido, por cierto, a los aranceles de Trump, ¿cómo cae en Washington el fortalecimiento de las relaciones entre países europeos como España y China? Yo creo que China, en ese sentido, pues aboga por ese acercamiento con la Unión Europea. En Washington sí me da la sensación de que no está bien visto. Y fíjate que hay un detalle que no sé si recordáis ese momento en el que Donald Trump, recién aterrizado en la Casa Blanca, tiene unas palabras sobre España, ¿no? Y está hablando del gasto de España en la OTAN, y dice que debería gastar más. Y hace ese comentario porque España es un país de los BRICS, ¿verdad? Y parecía una confusión de Donald Trump, pero yo fíjate que creo que Donald Trump no suele dar puntadas sin hilo, y más que una confusión podría ser casi una amenaza de decirle a España: sabéis lo que son los BRICS, ¿verdad? Porque ese puede ser vuestro lugar. Así que, bueno, obviamente nunca sabremos, ¿no?, lo que estaba pensando Trump en ese momento, pero yo sí que creo que es un signo de que ese acercamiento hacia China, si supone sacrificar los lazos con Estados Unidos, no es bien visto. Y ahí yo creo que el equilibrio complicado que va a tener que tratar de hacer tanto la Unión Europea como el presidente del gobierno español es cómo medir hasta cuánto se puede uno acercar a China sin comprometer los otros lazos. Pues, Guillermo, seguiremos hablando contigo para ver cómo va ese difícil equilibrio que se está manteniendo, y sobre todo ánimo con estos días intensos de trabajo por esa visita. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Marta, y aquí estaremos para contarlo. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.